Hoy es 12 de mayo del 2022, semana número 13, lección número 26, curso de elementos activos del primer semestre del 2022, donde estamos analizando, vamos viendo el tema de del transistor MOS o MOSFET, confuso a veces solo MOS, Metal Oxide Semiconductor, ¿verdad? Pero como son de efecto de campo, ¿verdad? Field Effect Transistor. En la lección pasada no me voy a devolver tanto, nada más indicar pues que llegamos a esta ecuación como la ecuación de drenador, ¿verdad? Y llegamos a esta parte, donde básicamente se obtuvo una ecuación para el transistor, ¿ok? Si analizamos el transistor como tal, eso, ¿sí? Drenador, surtidor, gate, pues lo que tenemos es una ecuación para esta corriente, ¿verdad? Esto es lo que estamos llamando ID de drenador, a veces se le llama IDS, pero como se sabe que es una sola corriente, ¿verdad? Y que la corriente es igual, pues de repente no hace falta chequear tantísimo. Obtuvimos una ecuación aquí escrita de dos maneras diferentes, pero es exactamente la misma ecuación. Entonces eso, para que lo tengan, ¿verdad? De hecho le agregué este comentario que dice otra forma de la misma ecuación es esta. Lo que pasa es que dependiendo de la ecuación, a veces una forma puede ser más conveniente que la otra, pero en general es lo mismo. La diferencia es este medio, ¿verdad? Que si lo metemos dentro de la expresión se nos va con este y queda expresado aquí. No hace nada del otro mundo. Bueno, vamos a dedicarnos a analizar esta ecuación, lo que implica ver incluso pues, su gráfica, ¿verdad? En función de las tensiones que tenemos por ahí, lo cual es relevante. De hecho, si vemos la ecuación, vemos que esa corriente ID pues depende de la tensión VGS, que sería esta tensión que tendríamos aquí. También depende de la tensión VDS, que sería la que queda como por acá, ¿verdad? VDS. Muy similar a lo que teníamos con el BJT, que teníamos una tensión base emisor y una tensión colector emisor, ¿verdad? Con la cual analizamos el comportamiento. Bueno, aquí hay algo similar. No es exactamente igual, pero es algo similar. Entonces, analizar eso, ver que aquí interviene pues, la movilidad de electrones, en este caso porque es un NMOS, ¿verdad? Si fuera un PMOS, esto sería un μP, no es gran cambio. La capacitancia de base, ¿verdad? La capacitancia del óxido que está aquí, eso interviene en la fórmula, e interviene también el cociente WL, que son dimensiones propiamente del transistor, que es el largo del canal, que es L, y el ancho del canal, que es lo que va para allá, que es W. Esa relación, aunque adimensional, es muy relevante WL y vamos a ver la importancia. Y por último también tenemos la tensión de threshold, de threshold, de umbral, ¿verdad? La tensión de umbral, que es la tensión a partir de la cual empieza a conducir el transistor, porque es la tensión a partir de la cual se forma el canal. ¿Ok? Entonces, prestemos la atención a lo que tenemos aquí. Pues vamos a ver, hacer primero observaciones de la ecuación. Aquí está la ecuación para referencia. Y vamos a ir viendo. Primero, en ese caso vemos como la corriente es directamente proporcional al producto de la movilidad de electrones, en este caso en el silicio, ¿verdad? Lo que aplica por la capacitancia CO2, ¿verdad? Porque bueno, una mayor movilidad permite mayor corriente, mayor desplazamiento y mayor capacitancia es una mayor densidad de electrones. Entonces, lo que les decía, tenemos esa observación. Luego, es proporcional a WL,
lo que tenemos aquí, el ancho del transistor entre la longitud del canal, que se suele dar como un cociente de forma muy explícita de esta forma. Aquí es importante hacer mención de esto. Si bien es cierto, digamos, esto se puede expresar como un solo valor, un número, que puede ser 5 micros entre punto 18, entonces, por ejemplo, en ese caso, en particular 5 entre 0.18, pues da 27.77. O sea, nada quita decir que, bueno, sí, WL es 27.77, pero el hecho de poderlo decir o de expresarlo como 5 micros sobre 0.18 micros es porque usualmente los transistores son tecnologías que tienen que ver con el largo del canal, con L. Entonces, cuando se expresa de manera explícita así, se sabe que se está trabajando en una tecnología de 180 nanómetros, ¿verdad? Estos son 180 nanómetros. Entonces, a nivel de fabricación, digamos, a nivel industrial y demás, es importante saber qué tecnología se está trabajando. Entonces, por eso es que uno lo ve mucho. Si el libro suele poner las relaciones así. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí para que sepan cómo es el asunto. Ok, y entonces, bueno, a mayor ancho da lugar a más carga y menor largo, una tensión más uniforme y constructivamente tiene que ver con eso. Y luego vemos que, como es muy difícil, o sea, no se puede analizar la variación de voltaje simultáneamente, que usualmente tener uno bajo control y luego hacer la variación del otro. Entonces, para una tensión VGS constante, la corriente varía proporcionalmente a VDS, ¿verdad? Lo que describe una parábola, que es la imagen que se ve aquí. Algo similar a lo que hacíamos en el BJT. En el BJT teníamos ecuaciones, estuvimos haciendo, ¿verdad? En el BJT, donde teníamos la corriente del diodo y la tensión colector-emisor. Entonces, bueno, al puro inicio, ¿verdad? Nada más decíamos así. Entonces aquí tenemos, bueno, podemos dibujarlo así. Podemos hacerlo así para una tensión base emisor 1, ¿verdad? Y luego tenemos una aquí para la tensión base emisor 2. Y así, ¿verdad? Bueno, eso es porque se necesita tener un parámetro de manera constante. Aquí dice lo mismo, ¿verdad? Y es un análisis similar. Para una tensión VGS constante, la corriente varía proporcionalmente a VDS, ¿verdad? Y describe una parábola. De hecho, si uno sigue la ecuación como esta, ¿verdad? Como aquí hay un término VDS menos un término VDS cuadrado, entonces la ecuación de ID versus VDS tiene ese crecimiento y llega a un valor máximo, ¿verdad? Ese valor máximo de la parábola es cuando VDS es igual a VGS menos VTH. En el momento en que VDS es igual a VG menos VTH, ¿verdad? En ese caso en particular, nos encontramos que entonces vamos a tener, vean que se convertiría esto, aquí en el paréntesis sería 2 VGS menos VTH, ¿verdad? Al cuadrado, menos menos sí, VGS menos VTH al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en ese punto, de eso se convierte nada más en un VGS menos VTH, que es lo que está aquí, ¿verdad? Al cuadrado, porque aquí son 2 veces, ¿verdad? 2 veces menos una vez, me queda 2 veces. Entonces, la corriente máxima que llega a tener el transistor es esto, un medio de μN Cox WL VGS menos VTH. Ese es el valor máximo. Entonces, presten atención y tómenlo como referencia porque vamos a estarlo chequeando. Entonces, ya tenemos una descripción de cómo se ve la ecuación. Ahora,
si uno revisa, ¿verdad? Esa relación, hay una relación cuadrática, ¿verdad? Con VDS, pues VDS sigue ahí creciendo, ¿verdad? Entonces, los valores máximos son cuadráticos, digamos. Nuevamente, se hacen curvas para VGS constantes, ¿verdad? Para un VGS constante. Entonces, para un VGS constante, resulta que yo tengo este valor. Para otro VGS, aquí esto es un VGS1, para otro VGS tengo otro valor. Y aquí tengo otro, ¿verdad? Entonces hay una relación de esta parábola que me dice para distintos valores de VGS cómo va cambiando la corriente máxima. Y se describe una parábola de esta manera, la forma en que va a ir creciendo la corriente, ¿verdad? Debido a eso, se dice que la resistencia del canal no se puede modelar con una resistencia simple, porque aunque hay un efecto ahí, no se puede ver de manera simple como una resistencia. ¿Por qué? Porque el efecto es cuadrático. O sea, estamos hablando de que ID y VDS, ¿verdad? Si venimos al símbolo del transistor, tal vez para aclarar un poquito el asunto, tenemos gate, drain, source. Entonces, aquí que tenemos la corriente del transistor, ¿verdad? El drain, es como la corriente de salida. Y aquí tenemos VDS, que es como la tensión de salida. En buena teoría, digamos, inicialmente uno quisiera decir que la resistencia del canal es simplemente la tensión VDS, la tensión que está aquí entre ID, ¿verdad? Y sería muy chiva, por así decirlo, que esa relación fuese lineal totalmente. Pero no lo es, ¿verdad? La resistencia de esa no es lineal, porque en realidad hay un término cuadrático por aquí, que no me permite pensar en que es absolutamente lineal. Sin embargo, si VDS es mucho más pequeño que 2 VGS menos VTH, o sea, aquí, ¿verdad? Si este término cuadrático es mucho más pequeño que este que está aquí, se puede aproximar la corriente ID a más o menos esto, ¿verdad? Es despreciar el término VDS cuadrado. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito. Si es muy pequeñito, lo podemos despreciar. Entonces se puede ver así. Por lo tanto, cuando el transistor está encendido, se puede aproximar más o menos, ¿verdad? Se puede aproximar la resistencia a eso que está aquí, que sería el mu n, Cox, WL, VGS, VTH sobre VDS. El inverso de, de la corriente que se tendría ahí. Eso es lo que se dice que más o menos se podría buscar esa aproximación. De hecho, aquí lo que me está quedando una duda es con ese, ay, perdón, por el micrófono. Si ese VDS iba por ahí para ver algo, ya me entró la duda porque la resistencia del canal ajá, sí. Sí, yo, qué raro, que ve algo raro. Lo que les decía, ¿verdad? La resistencia del canal o la resistencia de encendido es VDS sobre ID, ¿verdad? Entonces, si yo divido entre VDS, aquí pues elimino esta, entonces esto no va. Mis disculpas ahí. Esa parte no va, lo que está revisando. Si esto, también debería ponerlo así, en negro, ¿verdad? Para eliminarlo, la ecuación es así. Tengo un error ahí en esa ecuación. Esa parte no corresponde. Eso lo voy a corregir en la presentación y lo voy a
Ahí lo estaba revisando en el libro que tengo esa ecuación. Entonces es así como está. Ahí mis disculpas por la ecuación que está incorrecta. Pero entonces se puede determinar o se puede trabajar, digamos, con esa expresión, ¿verdad? Es posible trabajar con esa expresión, esa parte. Está ahí. Para decir cómo es la resistencia del canal en una región. ¿En cuál región, verdad? La región cuando él está encendido, cuando está trabajando. Después veremos específicamente para qué puntos, ¿verdad? Y se dice que para valores pequeños, esa región aquí es prácticamente lineal. Es prácticamente lineal. Ahí sí se comporta para valores pequeños como una resistencia. Para valores grandes, ya hay que estar buscando los valores específicos. Entonces, para valores grandes sí hay que estar chequeando eso. Sin embargo, ¿qué es lo que nos queda de esto? Primero, bueno, la resistencia no es absolutamente lineal porque es el inverso de la pendiente de esto que está aquí. Y la realización no es lineal. Sin embargo, por aquí sí es lineal, ¿verdad? Pero uno puede encontrar el inverso de esa pendiente, o sea, la resistencia del canal para distintos momentos, distintos pares de corriente del transistor versus VDS. Entonces eso es importante ahí chequearlo, ¿verdad? Ahora, de la ecuación completa, esta que está acá, se definen zonas de operación del transistor. Vamos a ver, esta es la parte que se parece mucho al VJT en realidad. Se dice que si VDS es menor que VGS menos VTH, ¿verdad? O sea que esto es menor que esto y la corriente es pequeña, o sea, trabajar en estas regiones, se dice, se le llama una región de triodos, como se le llama a la región del transistor, o sea, toda esta parte aquí. Eso es lo que en el VJT lo veíamos como la región de saturación. Trabajar en esa curva, eso se llama triodo. Es una zona de operación aproximadamente lineal. No es lineal del todo, pero aproximadamente, ¿verdad? Puedo tomar esto y vean que hay una buena región de lineal. Y bueno, si yo llego aquí, bueno, podría establecer otra parte y hay como un par de linealidades ahí que se pueden ver, una región aproximadamente lineal. Si se está en una zona de triodo profundo, es cuando VDS es mucho menor. Es cuando es mucho menor que 2 VGS, o sea, aquí. Eso es el triodo profundo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que está ahí. Y ahí sí es básicamente una resistencia. ¿Por qué? Porque la relación es lineal. En este punto. Y luego, si más Disculpen, bien, sí, me recuerda que era TH, VTH, perdón, se le cortó, no lo escuché bien. que si me recuerda que era VTH. Ah, ok. Ya le digo. El VTH es la tensión de threshold o la tensión de umbral. El V threshold o V de umbral en español, que es la tensión a partir de la cual empieza a conducir el transistor. O sea, es la de VTH, le podríamos llamar, que es la tensión a partir de la cual, es tensión a partir de la cual, bueno, tensión, voy a ponerle así, tensión de gate, a partir de la cual se forma el canal. Eso era. Es Entonces, como un VE, es como un VE en los VJT. sí, es como el VBE cuando alcanza el valor que ya le permite conducir. Pero sí, es parecido.
En el BJT, la gráfica que tenemos es un ID y un VBE, ¿verdad? Entonces, nosotros poníamos algo así. Y entonces por ahí se marcaba un VD, que es más o menos los 0.7 voltios, ¿verdad? 0.6, depende del transistor. Entonces sí anda por ahí. ¿Ok? Entonces el VTH es similar. Es algo similar. Buena observación. Entonces a eso se refiere. Y luego se dice que para valores de VDS mayores que VGS menos VTH, vea que siempre se trabaja ese conjunto, ¿verdad? VGS menos VTH. El transistor alcanza lo que se llama la zona de saturación, donde la corriente es aproximadamente constante, que es ese punto de por acá. Aproximadamente constante. Después vamos a ver que hay algo que se parece mucho al efecto Early también, donde esa curva no es del todo constante, pero para muchos casos se puede ver así. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Bueno, que esta ecuación describe adecuadamente toda la parte de la curva de aquí. Tenemos un punto que nos dice cuál es el valor máximo y a partir de ahí lo consideramos aproximadamente constante, ¿verdad? Para poder variar ese valor de ahí ya habría que variar VGS. Que vean que cada curva es para un VGS determinado, ¿verdad? Un VGS X, ¿verdad? Un valor determinado me da esa curva. Otro valor me da una curva más alta o más baja, dependiendo del caso. Ok. Le dio por desactualizar el antivirus y está ahí. No, pero ahí dice que está bien, supuestamente. Qué raro. Ya no siga dando problemas. Ok. Ahora, si vemos esto, la operación aquí del MOS es incluso más sencilla, ¿verdad? Tenemos la región de triodo, que podríamos decir que es esta, ¿verdad? Esta es la región de triodo. Y luego tenemos la región de saturación. Esta sería la región de saturación. Básicamente son las dos zonas que se tienen de operación. Las zonas están claramente definidas, ¿verdad? Y lo que necesitamos, entonces, es la diferencia, ¿verdad? O lo que hace, lo que marca el límite, por así decirlo, es este VGS menos VTH aproximadamente. Cuando VDS es menor a esto, estamos en la región triodo. Si nos venimos muy abajo, en la región triodo profundo. Aquí sería nada más triodo, esta parte de arriba. Y ya aquí es la zona de lo que se llama saturación. Hay que aprenderse los valores, ¿verdad? Un poquito diferentes de los que tenemos en el BJT. No corresponden exactamente, pero o sea, es similar lo que se maneja ahí, ¿verdad? Entonces eso es importante. Aquí está el valor máximo, ¿verdad? Que se tiene. Y bueno, aquí uno ve la ecuación, por ejemplo. Aquí está VDS. Y aquí está VGS. Si uno saca de la ecuación, ¿verdad? Parecido al BJT, VDS, así como está, ¿verdad? Más VTH es igual a VGS. Entonces de aquí sale que, por ejemplo, en este caso es cuando VDS es igual a VGS menos VTH. Es lo que dice la primera imagen de ahí, ¿verdad? Es el límite. Aquí. Por eso ponen aquí que la tensión, así como está, esto es equivalente a VGD, ¿verdad? Entonces, cuando VGD es igual a VTH, estamos aquí, justo ahí en ese límite. Si se sigue haciendo crecer VDS, pasamos a este otro.
punto, donde vean que aquí ya se convierte la tensión más menos. Para tener más menos ahí es porque VDS es mayor a VGS más VTH. Y aquí más bien es donde es menor, ¿verdad? Entonces, eso es importante ahí chequearlo, digamos, y tenerlo claro. Ahora, cuando el transistor está saturado, se comporta como una fuente de corriente. Muy parecido en eso a lo que es el, ¿cómo se llama? El BJT, de manera muy similar. ¿Okay? ¿Una pregunta? Bien. Ahora, hay un punto que se llama región de corte o subumbral, que es cuando VGS es menor que VTH. O sea, cuando la tensión de compuerta es menor de la tensión necesaria para establecer el canal. Cuando eso ocurre, idealmente, pues la corriente es cero, ¿verdad? Está apagado el transistor, está apagado. Sin embargo, el caso real es que la corriente, sí hay una pequeña corriente. Aquí vemos la fórmula, esta parte no se usa tantísimo, pero bueno, es parecido a la corriente de saturación que habíamos visto para de saturación inversa que vimos para el BJT. Entonces aquí se habla de una corriente, ¿verdad? Unida sub 0, E a la VGS menos VTH, factor M está por aquí, por la tensión térmica 1 menos esto, que se puede resumir aquí de esta forma, ¿verdad? Ese I de 0, que se menciona aquí, es igual a, usualmente, bueno, se dice que es la corriente ID cuando VGS es igual a VTH por WL, por ese cociente. Usualmente se puede decir que es aproximadamente 0.1 microamperios por la relación WL. Ese es el valor que se tiene ahí. El valor M que aparece acá, este valor M, es un valor que es 1 más este cociente capacitancia de agotamiento sustrato sobre la capacitancia de compuerta. Que por cierto, ahora que veo le está haciendo falta un apóstrofe aquí, ¿verdad? No sé, le está haciendo falta ese apóstrofe. Es un valor numérico, ¿verdad? O bien, bueno, también se puede calcular con lo que se llama la pendiente de subumbral, que es, bueno, ahí está la definición con este S, ¿verdad? Que es el inverso de la derivada del logaritmo de I de S, que se convierte en esto. Por eso la expresión que está ahí. Es la corriente, es aproximadamente lo que se llama una corriente de fuga, ¿verdad? Es una corriente prácticamente que de fuga, en el sentido de que idealmente la corriente debería ser cero, pero realmente hay una pequeñísima corriente que ahí existe. Usualmente, digamos, cuando uno trabaja con un transistor, esta corriente es muy, muy despreciable. No dice mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en un circuito integrado que tiene millones de transistores, esos pequeños micro o hasta nanoamperios, pues pueden ser una fuga importante de corriente. Entonces es importante prestarle atención, ¿verdad? Se dice que el valor ideal de este valor S es de 60 milivoltios por década. Se ve así, pero bueno, ahí está la ecuación. En realidad con esto no trabajamos mucho, ¿no? Es de trabajo muy, muy amplio. Si vemos aquí tenemos, aquí está voltaje de compuerta y la corriente. Entonces tenemos aquí su umbral, ¿verdad? La parte baja. Esto aquí estaríamos hablando, esto es donde dice VG, en realidad termina siendo VGS. Es esa parte. Entonces,
aquí tenemos la operación, es muy similar en NMOS y PMOS, ¿verdad? Y conforme va bajando y baja de la tensión de umbral, la corriente simplemente se va haciendo muy pequeña. Por eso es que se representa logarítmicamente para poder ver esos cambios tan pequeños de corriente. En términos generales es una corriente muy, muy pequeña. Aquí otra curva que habla de manera comparativa muy clara, ¿verdad? Con las distintas regiones. La región de triodo, ¿verdad? Entonces aquí uno también puede jugar con la expresión. Entonces la región de triodo vamos a ver cómo me queda. Es esa región, ¿verdad? Uno va chequeando los puntos donde la curva se vuelve estable, donde se alcanza la corriente máxima. Entonces ahí está la región de triodo. Y pues después lo que tenemos es de la región de saturación, ¿verdad? Esa región de saturación. ¿Qué es todo esto? Escucha, ¿qué pasó ahí? No se hizo mal. Talento, nada más. Esa es la región de saturación y la región de triodo, ¿verdad? Noten que la diferencia está en el punto donde se convierte constante, ¿verdad? Entonces, todo ese punto donde se convierte constante es donde se alcanza la máxima corriente que corresponde al VDS igual a VGS menos VTH, que eso es lo que hace la diferencia. Cuando VDS es menor, entra en triodo, cuando es mayor, entra en saturación, básicamente. Y aquí se presentan varios casos, ¿verdad? Entonces, VGS igual a VGS 4, entonces tenemos la curva más alta o uno más pequeña, ¿verdad? Que anda aquí. Y eventualmente una corriente de corte. La corriente de corte es muy, muy pequeña, es casi apagada. No se apaga totalmente, ¿verdad? Pero sí es mucho más pequeña. Ven que aquí se detallan las relaciones entre los valores que están ahí, ¿verdad? Entonces, de forma que VGS4 es mayor que GS3, que GS2 y son mayores que el de umbral. Y GS1 es cuando la tensión es menor que VTH, entonces la región de corte es una donde la corriente es muy pequeña. Ven que de hecho aquí sí se trata de señalar ahí más o menos a escala, ese cutoff que dice ahí, es una corriente que tiende a cero. No es cero exactamente, pero más o menos cero, ¿verdad? Entonces, para nosotros la mayor parte de veces lo vamos a ver como si fuera cero, pero realmente si hay alguna pequeña diferencia. ¿Alguna pregunta? Bien, esto es muy importante que los tengan claro, que tengan claro las regiones de operación, esta gráfica del método. Bueno, y la curva de transferencia. Recuerden que esto es la característica de operación donde vemos la corriente de salida y la tensión de salida, ¿verdad? La curva de transferencia, se habla de transferencia cuando vemos el elemento que de entrada versus el de salida. El de entrada que es VGS, el de salida que es ID. Por eso es que esta es la de transferencia. Y bueno, la de transferencia se parece mucho a la del diodo, ¿verdad? La del transistor. Es bastante similar. Esta es la real, ¿verdad? Aquí, mientras que esto es una versión linealizada. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Si lo resumimos, nos damos cuenta que entonces la región de corte es aquella donde VGS es menor que la tensión de umbral. La consecuencia ideal que ID es igual a 0. ¿Ok? Y se convierte el transistor en un circuito abierto, básicamente. La región de triodo es cuando, ojo que dice condiciones, aquí es condición, pero aquí son condiciones. Entonces la primera, VGS mayor que la tensión de umbral y que VDS sea menor que VGS menos VTH. Ahí básicamente el canal se puede modelar con una pequeña resistencia, ¿verdad? Dependiendo de la zona de operación para un VGS constante, el transistor se puede eventualmente ver así, ¿verdad? Para
un punto particular. Y la corriente tiene esta forma que está acá, que es, bueno, esta es la ecuación que vimos, ¿verdad? Llevando el 2 aquí adentro. Y aquí son, bueno, un par de expresiones, mira, eso no, para ver, bueno, aquí están definidas. ¿Cómo se llama? La operación de la corriente. Aquí se define, esto es solo definiciones, así aparecen diferentes literaturas, entonces, así lo podrán ver, hay diferentes libros donde está eso. Se define un K', que es igual al μn por el Cox, básicamente. Bueno, el Cox es Eox sobre Tox, entonces, bueno, ahí está. Ese es el K', ¿verdad? Y luego hay un K, que la diferencia es que tiene el cociente WL. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Es la misma ecuación, pero con un par de parámetros diferentes. Eso se debe a que hay literatura muy diversa que lo trata de una u otra manera. Entonces digo, uno tiene que ubicarse un poquitín ahí al respecto. Eso no es nada más una constante se resume eso. Usualmente para estos problemas se les da el valor de esa constante, ¿verdad? A veces se escribe así o a veces se escribe como μn Cox vale tanto, ¿verdad? Nada más de estar atentos ahí con las ecuaciones. Ahora, la región de saturación es cuando VGS es mayor que VTH y VDS es mayor que VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces se convierte en una fuente de corriente. Consecuencia, la corriente se convierte en esto. Ojo que esto es un valor constante, ¿verdad? Un valor constante en la ecuación, ¿verdad? Porque aquí graficamos VDS contra ID. Entonces, cuando llegamos acá, el valor que sigue la ecuación es este, ¿verdad? Ven que aquí ya no hay VDS en ningún lado, entonces es una constante. Idealmente. Si uno revisa las regiones, pero vean que ahora en términos de VDS versus VGS, pues establece 3 regiones. De las regiones son la región de corte, que es una región que viene por acá, una región de saturación, la cual, viene, pues, por ahí, si lo dibujo, y luego, por último, la región lineal. Por ahí quede más o menos parejo, ¿verdad? Si ustedes analizan lo que está acá, son las regiones, ¿verdad? Entonces, un VGS menor al VTH está en corte, sea como sea, ¿verdad? Y después aquí va una línea que va dividiendo, ¿verdad? Que va marcando el VDS igual a VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces se establece una relación lineal, ¿verdad? Porque aquí está VDS y VGS, ¿verdad? Si fueran exactamente iguales, nacen desde aquí, pero tienen un desplazamiento por ese VTH. Entonces ahí tenemos las regiones de corte, saturación y lineal. Entonces es importante que entiendan esas regiones. Ok. ¿Pregunta? Bien, entonces, bueno, vamos a ver ahí un par de, bueno, son 3 ejemplos, hay muy cortos para ver inicialmente cómo se trabaja aquí, pero hagamos la pausita acostumbrada y ya casi seguimos a ver esa parte. Ya casi seguimos. Bien, para ver ahí ligeramente
lo que tenemos, ya determinamos zonas de operación del transistor MOSFET, ¿verdad? Corte, saturación lineal con esta gráfica, o lo podemos ver con esta, ¿verdad? Son gráficas distintas que nos llevan a analizar el transistor desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, algo que se puede ver es determinar precisamente las condiciones CD, las condiciones de polarización del transistor, como se hacía con el BJT. Recuerden, primero decíamos, bueno, si lo estudiábamos y decíamos, estas son las relaciones del BJT, el BJT se comporta así, y los valores, cuando averiguamos sus valores, sus tensiones en el BJT base emisor y demás, y corriente, ¿verdad? Nos lleva a tales puntos. Bueno, con el MOS es algo similar, digamos, es algo similar lo que vamos a ir viendo. Entonces, uno puede determinar los valores del transistor donde está operando. Entonces, bueno, de manera muy sencilla, vamos a chequear algunos casos que después, digamos, se utilizan esos conocimientos y lo expandemos a circuitos un poquito más grandes que nos pueden llevar a analizarlo, ¿verdad? Vamos a tener también pequeña señal, gran señal, etcétera. Es un análisis muy similar lo que tenemos. Entonces, dice, calcule la corriente de polarización de M1. Polarización, ¿verdad? Recuerden, cuando hablamos de polarización en todos estos dispositivos son condiciones CD, básicamente, o lo que se llama gran señal. En las condiciones CD también se podría decir que son condiciones estáticas. O sea, que nos llevan a un valor estático y que nos van a llevar a un punto particular del transistor, ¿verdad? De operación del transistor. Entonces, primero, bueno, está esa parte, ¿verdad? Se dan dos valores. Vean, casi siempre esto se va a dar así. Mu NCox igual a 100 microamperios sobre voltios cuadrado. Casi siempre se va a dar de esa manera. Un V threshold, 0.4, ¿verdad? La tensión de umbral que está ahí. Y luego, bueno, hay una pregunta que dice, bueno, si la tensión de compuerta se incrementa por un 10 milivoltios, ¿cuál es el cambio en la corriente del drenador? Pero esa es como una segunda parte, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno va a revisar es la parte de dónde está el transistor. Ok, algo muy común en estos casos, algo muy común en estos casos es que uno debe asumir o suponer dónde está operando el transistor. Si está operando en región de corte, de saturación, o en la región de triodo, inclusive, ¿verdad? Casi siempre hay que chequear eso. Sin embargo, uno tiene buenas pistas, ¿verdad? Para verlo. Entonces vean que, por ejemplo, en este caso en particular, esta de aquí es la tensión VGS. Y sabemos, porque se ve del circuito, que VGS va a ser igual a 1 voltio. Sabemos que VTH son 0.4 voltios. Entonces también podemos saber que VGS es mayor que VTH. Con lo cual descartamos por completo que esté en la región de corte. Sabemos que está o en saturación o en triodo, ¿verdad? La diferencia entre esas dos regiones, ¿verdad? Es el límite de saber cuál es la relación entre VDS y VGS menos VTH. ¿Ok? Si VDS es menor a VGS menos VTH, ¿verdad? Si fuera, voy a ponerle otro color. Si fuera menor, ¿de qué hablamos? Triodo, ¿verdad? Si fuera igual, es el límite entre las dos regiones, ¿verdad? Y si fuese mayor,
es saturación. Entonces, a partir de esas regiones es lo que tenemos ahí. Uno ve aquí el transistor, ¿verdad? Y ve uno la ecuación y uno dice, bueno, todo esto es una constante. Aquí se da WL, vean lo que les decía, 2 sobre 0.18. Usualmente eso está en micrómetros, entonces un 0.18 micrómetros son 180 nanómetros. Igual, para el cálculo es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nada más es el cociente de los dos. Entonces, lo que necesitamos es el cociente de W sobre L. Entonces, no hace falta que sean micrómetros o demás, pero a veces se da, a veces no. Entonces, eso es algo común. Todo esto se tiene, tenemos toda esta constante. Sabemos que esto vale 1 voltio también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que determinar? ¿O qué podemos hacer? Determinar la corriente. Podemos determinar la corriente. Inicialmente uno tiene que suponer algo, tiene que suponer a ver en dónde está o en qué región está operando el transistor. Entonces, bueno, eso es algo que hay que suponer. ¿Por qué? Porque dependiendo de la suposición, ¿verdad? Aplica una u otra ecuación. Son casi la misma, pero aplica un poquitito diferente. Aplica ligeramente diferente, ¿verdad? Sabemos que si estuviese, digamos, si hacemos la gráfica, ID y VDS, sabemos que la gráfica es más o menos así. Sabemos que el valor de acá es este que está aquí, ¿verdad? Y si no, si estuviésemos en la región de triodo, bueno, en este caso con una curva, ¿verdad? Entonces, aquí, triodo, saturación, ¿verdad? Si estuviésemos en saturación, hay que usar la otra expresión, que bueno, convenientemente no la puse aquí porque es la que no va, ¿verdad? Pero si no, pues habría que tener un medio, todo esto, ¿verdad? Digamos, la ecuación es ID, que es igual a un medio, μn, Cox, WL, y aquí multiplica 1 por 2, VGS menos VTH al cuadrado por VDS menos VDS al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es la que me define el triodo. Si no, pues aquí asumimos constante, entonces asumimos este valor constante, ¿verdad? Entonces, suponiendo saturación, vamos a suponer saturación. En saturación que usamos de esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Esa es la de saturación. Tenemos todos los valores. Tenemos un medio, digamos ahí, y D es igual un medio por 100 micros, ¿verdad? Que es esta parte, por 2 sobre 0.18, que es esto que está aquí. 18 me quedó horrible. 0.18 por VGS, que es 1, menos 0.4, ¿verdad? Esa es la expresión que tenemos, que es una expresión no es tan complicada de ver, entonces termina siendo 100 micros, 100 por 10 a la menos 6, por 2 por 1 menos 0.4 son 0.6 al cuadrado, entre, serían 2 por 0.18, da exacto 200 microamperes, ¿verdad? Da exacto en ese caso. ¿Qué habría que hacer? Ahí, bueno, chequear, y eso es algo que también hacíamos en el BJT, si lo que supusimos, perdón, inicialmente, que estaba en saturación, es cierto. Para saturación, que necesitamos que VDS sea mayor que VGS menos VTH, ¿verdad?
Pues bueno, aquí ya tenemos que VGS menos VTH es igual a 0.6 voltios. ¿Por qué? Porque es 1 menos 0.4. Entonces, hay que determinar cuánto es VDS. Aquí vemos la malla, ¿verdad? Yo creo que aquí escribir ahí un toque distinto. Entonces, aparte, la malla dice que VDD es igual a la suma de estas dos tensiones, que sería RD por ID más VDS. Y entonces, VDS pues es igual a VDD menos RD ID. Y VDD es 1.8 menos 5K, 5000 ahí, por los 200 micros. Y eso es lo que hay que chequear. ¿Cuánto da eso? 1.8 menos 5000 por 200 micros. 3 voltios. 0.3 voltios en ese caso. A ver. Creo que algo no me quedó bien aquí. 200 micros porque me está dando menor. Pues para ver, era 1.8 menos. Ay, puse mal en la calculadora, puse 300 micros y eran 200 micros. Ajá, ahora sí. Punto, qué fácil lo arreglo, 0.8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Básicamente que efectivamente, ¿verdad? 0.8 voltios es mayor que 0.6 voltios, ¿verdad? Entonces, efectivamente está en saturación. O sea, eso es que lo que se supuso inicialmente fue correcto, básicamente, ¿verdad? Y esa es la condición de polarización de ese transistor. Ya ahí averiguamos cuál es la polarización, son valores son esos que están ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Entonces, estamos en Me gustaría saber, Ajá. me gustaría saber hasta qué punto nos va, digamos, cuáles son los datos que normalmente se nos van a dar y cuáles son los que le tenemos que sacar nosotros. Bueno, eso es a veces complicado, ¿verdad? De definir exactamente, porque a veces se les dan unos valores y hay que averiguar otros. Pero inicialmente sí le puedo decir que hay una abundancia de problemas que lo que hay que averiguar es eso que hicimos ahorita, que son las condiciones de polarización. O sea, averiguar la corriente del transistor, la tensión VDS, y después veremos que aquí hicimos VGS muy sencillo, ¿verdad? Porque pusimos una fuente. A veces hay que determinarlo en un circuito también. Pero usualmente las constantes constructivas casi siempre se les dan, no siempre. Digamos que ahorita estamos en la etapa donde lo que se suele averiguar son precisamente las condiciones de polarización, que son corrientes y tensiones del transistor. Igualmente por ahí andamos. O por lo menos siempre hay problemas de esos. Alguno habrá distinto, pero por lo menos puestos sí tenemos estos acá. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien. Vale. La otra parte dice, abrir otra página nada más, en limpio, para atender esta pregunta, voy a no quedar el espacio. Dice, si la tensión de compuerta se incrementa por 10 milivoltios, ¿cuál es el cambio de corriente en el drenador que tenemos? Eso es súper sencillo, o sea, no hay nada del otro mundo, ¿verdad? La tensión de compuerta por 10 milivoltios. Eso quiere decir que la tensión de compuerta, que sería el VGS, pues 10 milivoltios sería 1.10
0,1 voltios. El resto todo sigue igual, ¿verdad? Constantes se mantienen igual, todo se mantiene igual. Ahí en realidad no hay gran cosa, simplemente la corriente entonces de drenador, ahí cambia. Digamos, si uno se va a la ecuación, a la hora de hacer ese cambio, es simplemente 1.01. Entonces, el valor que se tiene ahí de ID serían 206.7 microamperios. Y aquí sí es importante, digamos, hacer una observación. Una observación. Bueno, dice, ¿cuál es el cambio de corriente, verdad? Si vimos antes, aquí teníamos 200 micros, ¿verdad? Entonces, el cambio, que sería el delta ID, pues es de 6.7 microamperios, ¿verdad? Entonces notamos que 10 milivoltios me subieron ahí 6.7 micros. Bueno. Pero es importante notar algo que también ocurre aquí, así como ocurría en el BJT, en este ocurre algo muy similar. Y es el hecho de que sube la corriente, ¿verdad? La corriente es más alta. Entonces, si nos venimos acá, aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Voy a robarme la ecuación aquí nada más para ponerla del otro lado. Y entonces, con esta ecuación, ¿qué nos damos cuenta? Con esta ecuación lo que nos damos cuenta es que cuando sube la corriente, ¿verdad? Si la corriente sube, si ID sube, entonces VDS baja. ¿Cuál es el riesgo que uno tiene cuando la corriente de drenador va subiendo, verdad? Lo que va ocurriendo ahí es que VDS baja y puede que me saque al transistor de la región de saturación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito para estar en saturación que VDS sea mayor que VGS menos VTH. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces ocurre algo similar a lo que veíamos con el BJT anteriormente. Y hay que estar chequeando esa condición, ¿verdad? De que no se salga de la región. Sabemos que el límite, ¿verdad? Entre saturación y triodo es aquel donde VDS es igual a VGS menos, ¿verdad? Ese es el límite que tenemos ahí entre de las regiones, ¿verdad? Entonces uno tiene que asegurarse eventualmente mantenerse ahí. En esta condición cambia un poquito, ¿verdad? Porque aquí el VGS menos el VTH es igual a 1.01 menos 0.4, ¿verdad? Entonces 1.01 menos 0.4 son 0.61. Ahí. Entonces, eventualmente uno tiene que, con esta ecuación, chequear, ¿verdad? Por ejemplo, uno podría chequear para esta corriente cuánto es el RD máximo que uno puede tener. Entonces, uno dice, bueno, sí, entonces el RD max, por ejemplo, que yo puedo tener, es el que me lleva al límite, ¿verdad? Entonces sería VDD menos VDS mínimo sobre ID. Entonces, en este caso, por ejemplo, serían 1.8 y el mínimo, ¿cuál es? Es este, ¿verdad? El 0.61. Bueno, tal vez no el mínimo, tal vez la palabra aquí sería como límite. El VD es el límite, ¿verdad? Entre, en este caso, 206.7 micros. Entonces, eso es importante, pues, poderlo chequear. En este caso serían
1.8 menos 0.61 entre 206.7 por 10 a la menos 6, 5.75 kilómetros. Ese es el R máximo que se puede tener. Vean que ya ahí se anda cerca del límite, ¿verdad? Pero ese R máximo pues va a depender de las corrientes. Entonces es algo importante, digamos, poderlo analizar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Okay. Entonces, bueno, veamos otro. Dice, vean acá la pregunta que había hace un rato. ¿Qué cosas se suelen preguntar? Bueno, y aquí pregunta el valor de WL que pone M1 al borde de la saturación y calcula el cambio de tensión del drenador para un cambio de milivoltio. Bueno, pues eso de los cambios siempre anda por ahí medio recurrente ese tipo de pregunta, ¿verdad? Pero entonces, nuevamente, para no volverla a dibujar, ¿de qué estamos hablando? De este límite, ¿verdad? Lo que se está en el borde. Entonces, al borde de la saturación es entre saturación y triodo. O sea, estamos hablando de un VDS igual a VGS menos VTH, ¿verdad? Aquí VGS nuevamente es un voltio, VTH es un 0.4, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un VDS igual a 0.6 voltios. Ese es el VDS del borde. Entonces, en este caso, ¿qué habría que averiguar? De la corriente, ¿verdad? Porque vean que yo tengo, esta es la ecuación de la corriente. Entonces, tengo esto, VDS menos VTH es un 0.6. Tengo la constante y hay que averiguar WL, hay que despejarlo aquí, pero necesito la corriente que me lleva a esto. Entonces, aquí básicamente uno hace la malla y le dice que VDD es igual a ID por RD más VDS. Entonces de ahí uno tiene que ID va a ser igual a VDD menos VDS entre RD. Y lo que sí es que necesita el VDS límite, ¿verdad? Por las condiciones del problema que se están planteando. Entonces, en ese caso, ID termina siendo 1.8 menos el límite. Aquí, este es el límite, no le da puesto el límite. De 0.6 entre, en este caso, 5K. ¿Okay? Esa es la condición que se tiene. Entonces, son 1.8 menos 0.6 entre 5K, 240 microamperios. Y entonces lo que hay que hacer es básicamente despejar de esa relación, ¿verdad? De aquí. Entonces uno despeja de la ecuación WL, aquí está. Entonces termina siendo ID entre 1/2 μL COX VGS menos VTH cuadrado. El otro mundo, ¿verdad? Entonces aquí son los 240 micros entre 1/2 de 100 micros y ya estos sabemos que son 0.6 al cuadrado. Ahora, aquí hay, bueno, el cálculo de eso, si uno lo hace, son 240 micros entre 100 micros entre 2 son 50 micros, ¿verdad? Por 0.6 al cuadrado son 13.33.
Entonces aquí el comentario que quiero hacer es que WL es igual a 13.33. Sin embargo, el comentario que yo les hacía es que es muy usual, ¿verdad? Es sumamente usual que se trabaje en tecnologías específicas. Generalmente la tecnología es el largo del canal, .1880 nanómetros, ¿verdad? Entonces, a veces hay que agarrar esto, ¿verdad? Y hacerlo de entre W y ponerlo ahí entre .18, porque se acostumbra ahí, ¿verdad? Entonces se calcula que W sería ese 13.13 por 0.18, 2.4. Entonces, uno lo ve así en los libros y demás, que le dicen, entonces WL es 2.4 entre .18. Y así vienen muchas respuestas. Vienen muchas respuestas, básicamente para especificar o para responder siempre en la tecnología de fabricación, que es de 180 nanómetros. ¿Okay? Entonces, por eso es que queda el .18. ¿Okay? Eso lo van a ver repetidamente en los ejemplos, lo ven en los libros y demás, siempre se pone esa. Bueno, casi siempre se pone. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde fue que salió el 0,6? El del VDS. Este de aquí. Ajá. Arriba está, pero no sé dónde salió. Ok, ese sale porque hay que hacer VGS menos VTH, ¿verdad? VGS es un voltio. Es este, que es el que se está aplicando. Y este es un valor constructivo, 0.4. Entonces, Sí, no, 1 no menos sabía dónde salió. 0.4, 0.6. Gracias, profe. Eso era lo único que me tenía así medio voladillo, pero casi que todo eso es solo aplicación. Sí, es bastante directo. Ok. Luego, bueno, preguntas que siempre se hacen, ¿verdad? Y calcule el cambio de tensión del drenador para un cambio de 1 milivoltio en la compuerta. Bueno, eso es seguir un poquito las ecuaciones. Ahí no hay truco ya, ¿verdad? Con eso. O sea, si en la compuerta yo le pongo 1 milivoltio, es seguir las ecuaciones. Es el mismo caso de hace un rato. Es una pregunta, como les decía, recurrente. Tal vez no la voy a hacer toda por un asunto de tiempo. Quiero avanzar, pero ¿y qué hay que hacer, verdad? Si esto sube, ¿verdad? Si aquí le aplicamos 1.01 voltios, la corriente sube, ¿verdad? Al subir la corriente, el voltaje va a bajar. Va a bajar un poco o un pocote, ¿verdad? Dependiendo. Ojo que ya tenemos el valor, ¿verdad? Ahora habría que usar ese que está ahí. Entonces, para esa parte B, digamos, si VGS es igual a 1.01 voltios, entonces el ID, que se puede calcular fácilmente, son 248.04 microamperes. Y de la ecuación de Maya, ¿verdad? Uno puede calcular fácilmente el VDS, despeja el VDS. Entonces, en ese caso, el VDS, con ese valor, para ver si teníamos, aquí están los 5K. Ajá, entonces tenemos el ID. Entonces, estaríamos hablando, VDS se despeja, entonces termina siendo 1.8 menos ID, que serían estos 248, ¿verdad? 248.04 micros por la resistencia, que son 5K, 5000. Entonces estaríamos hablando aquí de 559.8 milivoltios. Y como lo que pedían era el cambio, ¿verdad? Porque dice cuál es el cambio de tensión. Antes teníamos 0.6, ¿verdad? Entonces el delta VDS es igual a 0.6 menos 0.5598. Y entonces son 40
0.2 milivoltios. Ese es el cambio que se tiene. Aquí se acostumbra mucho preguntar en términos de cambios de tensión, porque es algo que más adelante se va a aprovechar con las señales alternas, digamos que se le puede aplicar, ver cuánto es el cambio, ¿verdad? Y ver cómo responde. Entonces aquí con un cambio de 10 milivoltios, la tensión cambió 40 milivoltios. De ahí se nota un pequeño efecto de amplificación. Al final de cuentas, ¿verdad? Hay un pequeño ejemplo de amplificación donde está creciendo un poquito, ¿verdad? La tensión. Entonces, 10 milivoltios de entrada me provocan 40 milivoltios de salida. Básicamente una ganancia de 4. Vean que si yo lo tomo como entrada-salida, entonces se tiene ahí que el delta VGS sobre el delta VDS, entrada-salida, no, más bien al revés. Pues las ganancias se ven salida sobre entrada, ¿verdad? Entonces sería VDS sobre delta VGS. Entonces tuvimos a la salida 40.2 milis sobre 10 milis, ¿verdad? Entonces la ganancia ahí es 40.02. Entonces está la ganancia de voltaje que está teniendo el transistor en ese caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Es que es muy similar a lo que se hacía en BJT, nada más de que hay que ubicarse. El último que está por acá, calcule el valor máximo de tensión de la compuerta para que M1 esté saturado. Bueno, ahí se pide una solución algebraica. Nada del otro mundo. Ya se va viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la condición básica, ¿verdad? Entonces, el valor máximo de tensión de compuerta para que M1 esté saturado. Cuando yo veo la condición, ¿verdad? Se dice que para saturación son dos cosas, ¿verdad? Que VGS sea mayor que VTH y también que VDS sea mayor a VGS menos VTH, ¿verdad? Esas son las condiciones de saturación. Entonces, el valor máximo debe ser en para ver, el valor, calcule el valor máximo de tensión de compuerta, ¿verdad? Tensión de compuerta es VGS en este caso, es este que está aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor máximo que hace que tenga la condición de saturación, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, lo que se está pidiendo es el VGS máximo que se puede tener ahí. Para mantenerse en la condición de saturación. Ok, entonces, a partir de ahí, si yo tengo acá, estaría hablando, sí, aquí lo que va a ocurrir, se habla del valor máximo, ¿verdad? Que se puede tener, pero no es un valor infinito. No es un valor infinito, porque si yo le voy dando mucho valor VGS, ¿qué ocurre con la corriente? Vean, si yo hago crecer VGS, la corriente crece y me saca ¿cómo se llama? Al transistor de operación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la corriente se hace muy grande, la caída de tensión aquí se hace muy grande y me disminuye lo que está acá. Entonces, cuando yo veo la malla, yo tengo que VDD es igual a RD por ID más VDS, que es eso que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si yo hago crecer mucho VGS, la corriente crece y VDS se me sale. Entonces, de hecho, de aquí uno dice, bueno, sí, entonces VDS es igual a VDD menos RD
por ID, ¿verdad? Ese es el valor que esté ahí. Y tenemos que saber que esto que está aquí, o sea, esta relación que se maneja ahí, VDD menos RDID, VDD menos RDID, necesita ser mayor que VGS menos VTH. ¿Verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que se requiere en ese caso. No debe ir más allá. Sin embargo, aquí hay un asunto, ¿verdad? Que amarra, digamos, o que tiene dos términos. Porque de ahí en ID yo también tengo a VGS por ahí, ¿verdad? Está dentro, digamos, de esa parte. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ese valor que se tiene ahí. Ahí básicamente lo que hay que jugar, entonces es, para poder resolver esto, es que VDD menos RD, y hay que escribir ID pues, en términos del otro, que sería un medio de mu n Cox WL VGS menos VTH al cuadrado, ¿verdad? Debe ser mayor que VGS menos VTH. Y esa es la relación que es un tanto de pesadilla y de manejar, ¿verdad? Y eso es lo que hay que cuidar, digamos, en ese punto es lo que habría que cuidar. Ahí tal vez lo que hay que tomar en cuenta es que es complicado, digamos, manejarlo con una inecuación. Entonces, muchas veces esto es mejor escribirlo directamente como una ecuación. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Y esto es algo común que se da en este tipo de problemas. Vean que tenemos VGS menos VTH. Voy a pasarme a otra página para escribirlo más cómodo. Pero me va a llevar esta ecuación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? De que tenemos una relación cuadrática. ¿Verdad? Es una relación cuadrática. Esta misma ecuación es VDD menos, aquí sería RD medios, mu n, Cox, WL, ¿verdad? Y el término bueno, VGS menos VTH al cuadrado, y ahí sí podemos dejarlo así, igual a VGS menos VTH. ¿Qué hay que resolver? Hay que resolver para esto que está acá. Y hay que escribirlo ahí en términos de ecuación cuadrática. No queda otra, ¿verdad?, que escribirlo así. Entonces, usualmente en estos casos, lo que uno puede hacer, bueno, más fácil enviarlo del otro lado. Entonces, escribir RD medios, mu n, Cox, WL. Voy a escribir esto en otro color para resaltarlo nada más. VGS menos VTH al cuadrado más, VGS menos VTH. Lo envié para el otro lado, menos VDD es igual a 0. Entonces, ¿en qué forma está escrito esto? Esto está escrito en la forma de AX cuadrado más X más BX menos C es igual a 0. ¿Y esto qué es? Fórmula notable, ¿verdad? Básicamente es lo que tenemos ahí. Fórmula notable fórmula notable, ecuación cuadrática, perdón, y se resuelve
de la forma tradicional, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un par de soluciones de, en este caso sería menos, no, menos b más menos raíz de 4ac sobre 2a. Entonces, bueno, ahí está definido lo que sería a, el b es 1, ¿verdad? Entonces tenemos ahí toda la ecuación. Ahí hay que ver qué valores eventualmente son lógicos, ¿verdad? Según lo que se tenga. Dependiendo de los valores numéricos, muchas veces hay que descartar. Aquí estamos resolviendo para esta tensión. Esta tensión forzosamente tiene que ser positiva, ¿verdad? Tiene que ser una tensión positiva. Entonces de ahí, si yo usara el menos aquí, me daría negativo, porque sea negativo menos algo negativo, ¿verdad? Entonces la solución tiene que llevar el positivo. Entonces aquí diríamos, ponemos solo el más, es la única que nos puede llevar a algo, porque si no nos daría un VGS menos VTH negativo, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces por eso hay que elegir el más acá, no sé si lo ven claramente, porque si yo pongo menos, ¿verdad? Y el B es positivo, B es 1, y yo le hago menos y todo este valor es positivo, entonces haría menos, menos, entonces ya el resultado con eso me da negativo. No tendría sentido que esa tensión sea negativa. Entonces, de ahí uno resuelve. Y otra observación antes de terminar. En este caso es mucho más fácil resolver para VGS menos VTH. Y después nada más despejar el VTH. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo esto, lo puedo hacer, pero si desarrollo la fórmula notable, se me hace más grande aún. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Ya tienen ahí, entonces termina siendo menos 1, ¿verdad? Que es el coeficiente, aquí el B. Y tiene que ser más la raíz. Y entonces, en ese caso queda como 1 más 2 RD, VDD, mu N, Cox, WL. Todo esto es raíz sobre RD, mu N, Cox, WL más VTH. Más VTH porque, digamos, la solución es primero para VGS menos VTH. Entonces uno manda el VTH del otro lado. Esto que está acá, presten atención porque hay muchos problemas de este tipo, donde lo más fácil es despejar la relación VGS menos VTH. Hay bastantes problemas que andan por ahí. Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Ok, ya con eso ahí cerramos. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, y entonces ya van viendo por dónde va la hoja de ruta de esto. Bueno, y sería esto por hoy. En la próxima clase, pues seguimos con un poquito de esto. Tal vez les comento algún detalle ya, algún ejercicio, algún detalle ahí respecto al examen que está para el 8, como se les comunicó. Y listo. Entonces, Dale, con profe. eso estamos. Pura vida. Que estén muy bien, entonces se cuidan. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.